Bueno, entonces sigamos. Entonces así inició la guerra de Corea. 70.000 norcoreanos con 70 tanques en la línea paralela, en el paralelo 38, atravesaron la línea, bueno, dicha línea, para invadir Corea del Sur. Después sigue diciendo, según el editor de Nobel Observateur de Francia, Claude Bourdet, si la tesis de Stone corresponde a la realidad, estamos en presencia de la mayor estafa de la historia militar. No se trata de un fraude inofensivo, sino de una terrible maniobra en la que se utiliza conscientemente el engaño para bloquear la paz en un momento en que es posible. Imagínense. Entonces, ninguno de los dos países quería la paz. Me refiero a la Unión Soviética y Estados Unidos, como lo he dicho. Quizás a veces suena muy repetitivo, pero es que hay que entenderlo porque muchos historiadores, a veces, o analistas o periodistas, cometen el error de ponerse en favor o de Estados Unidos o de la o de la Unión Soviética, de uno o del otro. Pero los dos no querían la paz, ¿sí? Dice, en palabras de los renombrados escritores estadounidenses Leo Huberman y Paul Suesi, hemos llegado a la conclusión de que el presidente de Corea del Sur, Syngman Rhee, provocó deliberadamente a los norcoreanos con la esperanza de que se tomaran represalias, cruzando el paralelo 38 en vigor. Los norteños cayeron limpiamente en la trampa. Aquí está, aquí explica exactamente lo que les digo de la doctrina militar de Estados Unidos. Estados Unidos, con el presidente de Corea del Sur, provocaron a los norcoreanos. Y efectivamente, los norcoreanos, bajo la influencia de la Unión Soviética, querían expandir todo el territorio. Bueno, la Unión Soviética quería expandir su zona de influencia. Y esta provocación fue llevada a cabo con la esperanza de que se tomaran represalias inmediatas. Y efectivamente, los otros cayeron en la trampa. Ambos cayeron en su ambición, ambos lados cayeron en su ambición. Luego sigue diciendo, el 25 de junio de 1950, tras la adopción de la resolución 82 del Consejo de Seguridad de la ONU, el general Douglas MacArthur, que encabezaba el gobierno militar de estadounidense en el Japón ocupado, fue nombrado comandante en jefe del llamado Comando de las Naciones Unidas. Según Bruce Cummings, la guerra de Corea tenía un gran parecido con la guerra aérea contra el Japón imperial en la Segunda Guerra Mundial, y a menudo estaba dirigida por los mismos líderes militares estadounidenses, incluyendo el general Douglas MacArthur y Curtis LeMay. Entonces sí, por eso dicen que la guerra de Corea y esto de las guerras de la Guerra Fría fue una extensión de la Segunda Guerra, porque este, porque incluso estaban los mismos militares, los mismos generales comandando estas intervenciones en Corea. Bueno, entonces, efectivamente, ya después Estados Unidos entró en la guerra de Corea y la Unión Soviética apoyando a Corea del Sur y la Unión Soviética apoyando a Corea del Norte. Fue una guerra sangrienta. Vamos a ver cuántos muertos hubo. Vamos a ver. Crímenes de guerra de Estados Unidos y también de la Unión Soviética contra el pueblo de Corea. Las fuerzas estadounidenses cometieron numerosos crímenes durante la guerra de Corea. Si bien no se utilizaron armas nucleares durante esta guerra, lo que prevaleció fue la estrategia de asesinatos masivos de civiles que se había formulado durante la Segunda Guerra Mundial. Se implementó una política de matar civiles inocentes a través de extensos ataques aéreos y bombardeos de ciudades alemanas por parte de las fuerzas estadounidenses y británicas en las últimas semanas de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, aquí Estados Unidos también cometió un genocidio, porque según las leyes de la guerra, no debes atacar objetivos civiles, solo objetivos militares. Entonces, y Alemania al contrario, bueno, a excepción del Holocausto, Alemania no atacaba objetivos civiles, solamente con excepción, les digo, del Holocausto. Pero sí, no lo hizo Alemania, al contrario de Estados Unidos y la Gran Bretaña o el Reino Unido. En una amarga ironía, los objetivos militares estaban salvaguardados
Imagínense, no atacaban a los militares alemanes, solamente atacaban a los alemanes civiles. Esta doctrina no oficial de matar civiles con el pretexto de atacar objetivos militares caracterizó en gran medida las acciones militares estadounidenses, tanto en el curso de la guerra del Corea como después. Entonces sí, se atacaron objetivos civiles. Entonces Estados Unidos todo el tiempo bombardeó ciudades civiles. Y aquí ya menciona más hechos. El 12 de agosto de 1950, la Armada estadounidense lanzó 625 toneladas de bombas sobre Corea del Norte. Sobre todo esto, sobre, sobre Corea del Norte, todo Corea del Norte. Es decir, ya ni siquiera sobre los objetivos militares que ya habían cruzado la línea. Es decir, hay que entenderlo muy bien. Los, los soldados de Corea del Norte que invadieron Corea del Sur, todos ellos ya andaban por acá, ya andaban invadiendo Corea del Sur. Pero ¿dónde estaba bombardeando Estados Unidos? Aquí, en los civiles, en los objetivos civiles. No estaba atacando a los militares norcoreanos que estaban atacando Corea del Sur. Estados Unidos estuvo bombardeando a los civiles. Entonces, realmente habla mucho de su defensa, ¿no? Su supuesta defensa de los derechos humanos. Sigamos. 2 semanas más tarde, el tonelaje diario aumentó a 800 toneladas. Imagínense, toneladas de bombas. Los aviones de combate estadounidenses arrojaron más napalm y bombas sobre Corea del Norte que durante toda la campaña del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. La campaña del Pacífico fue la de Japón, la de para combatir a Japón. Imagínense, tan solo vean esto, los datos son duros, como a veces unos analistas dicen. Lanzaron más bombas, más tonelaje de bombas sobre Corea del Norte que sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial. Y nos cuentan que Japón y Hitler eran los más grandes demonios. Pero no, Estados Unidos se lanzó con todo contra Corea del Norte. Y no es porque Corea del Norte fuera un demonio más grande, sino porque Estados Unidos ya había cimentado esta estrategia militar de atacar objetivos civiles con el pretexto de atacar objetivos militares. Entonces, esto, cópienlo, copien este párrafo, cópienlo. Entonces, como ven, prácticamente la guerra no acabó, digo, con la derrota de Hitler y Japón, bueno, e Italia. Siguió, y tan solo aquí dice, se lanzaron más bombas sobre Corea del Norte en esta guerra que sobre el Pacífico, sobre Japón durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente es aquí los datos lo dicen todo. La guerra prácticamente siguió, 800 toneladas de bombas, y todo sobre objetivos civiles, objetivos civiles. Y no vemos ningún general, así, bueno, los nazis todos fueron juzgados por el tribunal de Nuremberg. Y sí, muchos se lo merecían, pero no vemos ningún general estadounidense juzgado por estos crímenes de guerra. Incluso durante estos años empezaban los juicios de Nuremberg, empezaban los juicios. Y vemos que aquí se cometieron incluso crímenes más grandes y ningún general estadounidense es juzgado. Y también de la Unión Soviética, también, porque también cometieron crímenes. Aquí dice, los territorios al norte del paralelo 38 fueron objetos de un extenso bombardeo de alfombra que resultó en la destrucción de 78 ciudades y miles de aldeas. Lo que fue indeleble, la guerra, es decir, esta guerra, fue la extraordinaria destructividad de las campañas aéreas de Estados Unidos contra Corea del Norte, desde el uso generalizado y continuo de bombas incendiarias, lo cual se supone que estaba prohibido por Naciones Unidas, las bombas incendiarias, hasta amenazas de usar armas nucleares y armas químicas, y la destrucción de enormes represas de Corea del Norte en las etapas finales de la guerra. Entonces, realmente fue una serie de, una guerra, muchos dicen, historiadores, una de las guerras más sangrientas, de hecho. Como resultado, casi todos los edificios importantes de Corea del Norte fueron destruidos. El general de división estadounidense William F. Dean informó que la mayoría de las ciudades y pueblos de Corea del Norte que vio
eran escombros o páramos cubiertos de nieve. Ahí está, entonces, habla mucho, ¿no? Sobre esta estrategia. Y eran objetivos civiles, no eran los militares, les digo, mientras los norcoreanos que estaban invadiendo, porque sí lo invadieron con apoyo de la Unión Soviética, a Corea del Sur, todos ellos andaban por acá, Estados Unidos andaba bombardeando aquí todos los civiles, aquí. Entonces realmente no estaban atacando a los militares. Dice aquí, quien coordinó, este, bueno, el general Curtis LeMay, quien coordinó los bombardeos contra Corea del Norte, reconoció descaradamente que, y esto es una declaración de él, durante un periodo de tres o más, perdón, me revolví, durante un periodo de tres o más años o más o menos, matamos, ¿o qué? El 20% de la población. También incendiamos todos los pueblos de Corea del Norte y Corea del Sur, hasta los que apoyaban, porque Estados Unidos supuestamente estaba del lado de Corea del Sur, entró a la guerra para apoyarlo, así oficialmente, entró en la guerra para apoyarlo, pero también destruyó las ciudades bueno, los pueblos también de Corea del Sur. Entonces, realmente, esto pues dice mucho, y prácticamente sobran las palabras para decirlo. Nada más con que copien las declaraciones, esto lo dice todo. Vamos a ver, copien esto. Esto, el general Curtis LeMay, quien coordinó los bombardeos de Corea del Norte, reconoció que habían destruido todos los pueblos de Corea del Norte y de Corea del Sur. Aquí más abajo debe haber, aquí está la cifra de los muertos. Brian Wilson, creo que aquí es este escritor estadounidense reconocido. Ah, no, es otro historiador. Ah, bueno, entonces dice, Brian Wilson aquí dice, ahora se cree que la población del norte del paralelo, al norte del paralelo 38 impuesto, perdió casi un tercio de su población, de 8 a 9 millones de personas durante la Guerra Caliente, es decir, durante esta guerra de 37 meses, quizás un porcentaje sin precedentes de mortalidad sufrida por una nación. Ahí está, más que el holocausto. El holocausto supuestamente fueron 6 millones de miembros de la población, de la comunidad judía. Pero aquí, miren, aquí fueron 8 a 9 millones de coreanos, de norcoreanos y surcoreanos. Fue más, incluso, y este genocidio no se conmemora. Esto está, pues sí, callado, no se conmemora. Tan solo ya, esta guerra inició, miren, vamos al inicio, 12 de agosto del 50. Ya prácticamente nos acercamos a esa fecha y van a ver que nadie lo va a recordar. Todo ahí, no hay conmemoraciones, no hay homenajes, no hay nada. Ni películas llorosas, esas películas que hacen, de familias que sobreviven a la guerra, que ven los horrores de la guerra y todo esto, de niños ahí ahí sufriendo, pues no hay películas. Entonces, habla mucho, ¿no? Bueno, es para ponerse a pensar. Bueno, copien esto, sí, copienlo, es importantísimo. Copien esto. Entonces, incluso aquí hay un recorte periodístico de esa época. Obviamente, no es necesario saber completamente francés para saber que aquí dice que, bueno, la villa de Pyongyang está completamente destruida. Ahí, bueno, habla sobre quizás unas pérdidas de la guerra, ¿no? O resultados de la guerra. Y aquí está la foto. Entonces, sí, realmente, fue una guerra, muy sangrienta. Vamos a ver. Las fuerzas estadounidenses también cometieron extensos crímenes de guerra en Corea del Sur, según lo documentado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea. Según fuentes de la República de Corea, casi 1 millón de civiles en Corea del Sur murieron durante la Guerra de Corea. A ver, entonces hagamos cuentas. 1 millón de civiles de parte de Corea del Sur y 8 a 9 millones de Corea del Norte. Suman un total de 9 a 10 millones de coreanos muertos, imagínense. Y les digo, no hay ni homenajes, ni películas llorosas, nada, ¿no? Vamos a seguir. En los primeros días de la Guerra de Corea,
Otros oficiales estadounidenses observaron, fotografiaron e informaron confidencialmente sobre tales ejecuciones masivas por parte de su aliado de Corea del Sur, una masacre secreta que se cree que mató 100.000 o más, bueno, gente, poblaciones y supuestos simpatizantes, generalmente sin cargos ni juicios, en unas pocas semanas a mediados de 1950. Entonces sí, también los surcoreanos cometieron masacres, ¿no? No solamente los norcoreanos, ambos, de ambos lados. Como les digo, aquí no hay buenos ni malos, aquí hay, todos cometen pues crímenes, pues sí, es una guerra, todo y muchos ¿cómo se diré? Se van a los civiles, lamentablemente. Como he dicho muchas veces, y lo dije en durante las clases de Segunda Guerra Mundial, en una guerra supuestamente solamente debes atacar militares, solamente gente armada, gente con armas, nunca civiles, civiles pues que obviamente están desarmados. Luego sigue diciendo, durante la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido perdió 0.94% de su población. Francia perdió 1.35% de su población. China 1.89% de su población. Estados Unidos 0.32%. Y aquí es como un poco para comparar, como eran 5 años solamente después de la Segunda Guerra, por eso lo compara. Y aquí dice, durante la Guerra de Corea, la República Popular de Corea del Norte, no, este es República Popular, Corea, sí creo que este es de Corea del Norte, perdió más de 25% de su población. Entonces, para comparar cifras, la población de Corea del Norte era del orden de 8 o 9 millones en 1950, antes de la Guerra de Corea. Fuentes estadounidenses reconocen unos 55 millones de civiles muertos. Entonces aquí se equivocó la traducción. No eran, no, perdón, que un tercio de 8 a 9 millones, un tercio de eso. Por eso aquí dice 1.55 millones de civiles muertos, más el millón de civiles de Corea del Sur. Ahí está, entonces, 215.000 en combate, 300, 300.000 combates, soldados de combate heridos. Fuentes militares surcoreanas estiman el número de civiles muertos en 2.5 millones. O sea, bueno, unos dicen que 1 millón, otros 2.5 millones, los cuales unos 990.000 estaban en Corea del Sur. Entonces, y otros dicen 3.5 millones. Entonces, siempre la cifra de los muertos sí varía, pero pues todas son lamentables. Pero lo que es notorio a la vista es que esto es del orden de millones, millones de muertos, de un solo país, imagínense. Bueno, entonces, esto fue lo que fue perdón por la repetición, esto fue la guerra de Corea. Fue una guerra evidentemente sanguinaria, sangrienta, por parte de los principales, es decir, los principales culpables, responsables, pues fue Estados Unidos, como hemos visto, y la Unión Soviética que apoyaba y le dio armamento y todo a Corea del Norte, y Estados Unidos a Corea del Sur. Sí, ya traían conflictos Corea del Norte y Corea del Sur, pero estos conflictos fueron, como decimos, le echaron leña, más leña al fuego, casi un polvorín, un barril de pólvora a este conflicto que ya se traían la Unión Soviética y Estados Unidos. De tal manera que pues se cobró la vida de millones, millones de coreanos. Entonces, ya después, ¿cómo terminó esta guerra? En sí, se puede decir que no terminó, sino que hay como un acuerdo de cese al fuego. A esto se le conoce como armisticio. Armisticio es como decir, no estamos en paz, todavía estamos en guerra, pero por el momento no vamos a lanzar ni una sola bala, no vamos a disparar ya nuestras armas, ya no vamos a guerrear. Es como una especie de pausa que inició el 27 de julio de 1953. Entonces, en sí no es paz, es como una especie de pausa de este conflicto. Pero bueno, ya duró más de 60 años, bueno, ya 70 años. De hecho, sí, ¿no? 70 años, imagínense, 70 años de este evento y no hay, como les digo, ni un solo homenaje, documental, película, nada. Entonces, todo por los involucrados, ¿no?
Entonces, sí, el 27 de julio de 1953 se firma el armisticio, acordando un cese al fuego. Como les digo, ambas partes deponen sus armas, bueno, ya acuerdan que ya no van a disparar. Es como les digo, una especie de pausa y ya hasta nuevo aviso, ¿no? Pero bueno, este nuevo aviso ya duró 70 años. Entonces, sí, por eso es que hay tantas tensiones todavía en esa parte. Bueno, dudas, comentarios hasta acá. De hecho, sí, estamos en 2023, ya pasaron 70 años. Debió aunque haber, aunque sea una mención, ¿no? Ya pasamos esa fecha, 27 de julio, y no recuerdo que ningún noticiero lo conmemorara. O si algunos de ustedes vio algo, pues me avisa, porque sí, todos callados. Digo, porque sí se conmemora tantos años del... Digo que sí fue lamentable, pero es como que una dualidad de por qué unos genocidios se conmemoran y otros no. Digo, del holocausto, ahí sí se hacen homenajes, ¿no? Y películas de tantos años. Digo, sí fue lamentable, pero me refiero también hay que ser equitativos también de los otros genocidios contra Corea, Vietnam, los ucranianos, digo, en el Holodomor, etcétera. También en Francia, como vimos, ¿no? El genocidio de la Vendée, pero todo eso se mantiene callado. Entonces, hasta aquí la dejamos. Bueno, copien esto, que la guerra de Corea terminó en el día del armisticio, el 27 de julio de 1953. Copienlo. Entonces ahí terminó. Empezó la guerra otra vez en agosto de 1950 y terminó en julio, 27 de julio de 1953. De hecho, sí, por eso la semana pasada quería ver la guerra de Corea, porque fue justo casi cercano a esa fecha, el 27 de julio. Pero bueno, ya me extendí un poco sobre la política de contención de Estados Unidos. Bueno, entonces, si tienen dudas, me mandan mensaje. Nos vemos la próxima semana. Y ya están las lecciones de plataforma, ya están. Ahorita lo publico en el grupo.